De la epilepsia vamos a decir que distinguimos entre crisis generalizadas, que son aquellas que afectan simultáneamente a todo el cerebro. Las más frecuentes son las tónico-clónicas generalizadas, una fase tónica de rigidez, de cianosis, de un grito epiléptico, incontinencia urinaria, una fase clónica de sacudidas que dura 1 o 2 minutos y luego una fase en la que la paciente tiene poca respuesta a estímulos y está como comatosa con aumento de la prolactina. No todas las crisis generalizadas tienen componente motor. Por ejemplo, las ausencias son crisis generalizadas porque el paciente se queda de forma brusca parado con la vista fija y sin hacer ningún movimiento y no tienen componente motor. Y tampoco todas tienen pérdida de conciencia. Por ejemplo, las mioclonias, que son estas sacudidas en los brazos, aparecen con el paciente consciente que se da cuenta de lo que le está pasando. Estos son los tipos de crisis generalizadas que hay. Las crisis parciales aparecen cuando hay una descarga de un grupo de neuronas en un lugar concreto del cerebro y, dependiendo de dónde de esa descarga, los síntomas varían. Estas crisis parciales pueden ser localizadas o pueden ser parciales con generalización secundaria. Llamamos crisis parciales simples a aquellas en las que el paciente es consciente de todo lo que le está pasando, crisis parciales complejas en las que pierde la conciencia, hay una desconexión con el medio. Normalmente hay ojos muy abiertos, fijos, con falta de respuesta y se suelen acompañar de algún automatismo como chupeteos, tocarse las manos, caminar sin rumbo, etc. Esto lo han preguntado muchas veces, lo de crisis parciales complejas, hay afectación del nivel de conciencia. Causas más frecuentes de las crisis epilépticas. Al principio, pues genéticas, hasta los 18 años, o idiopáticas, pero luego entre 18 y el final de la vida son por orden traumática, luego de 35 a 55 tumoral, más de 55 vascular. O sea que traumática, tumoral y vascular son las causas de epilepsias adquiridas pues, a partir de la edad adulta. Esto también ha sido motivo de pregunta. ¿Cuáles son las epilepsias generalizadas idiopáticas? Que se caracterizan porque no tienen retraso mental y vienen determinadas genéticamente. Son estos tres síndromes: ausencias infantiles o juveniles, epilepsia mioclónica juvenil o crisis tónico-clónicas generalizadas directamente, sin más. Todas responden bien al tratamiento con valproato, ¿de acuerdo? Epilepsias generalizadas sintomáticas. Estos son pacientes que ya tienen un retraso psicomotor en general y que tienen crisis más complejas de tratar. Son el síndrome de West en niños muy pequeños, que son los espasmos infantiles que aparecen en salvas, recordados del patrón de ipsarritmia en el eje, o el síndrome de Lennox-Gastaut, que aparece en niños más mayores, caracterizado por crisis polimorfas, es decir, crisis de muchos tipos combinados que responden mal al tratamiento. Síndrome de West, ¿con qué se trata? ACTH o vigabatrina o de valproato. Síndrome de Lennox-Gastaut, valproato, que es como el comodín que habíamos dicho que sirve para todo. Otro fármaco asociado que puede ser la motrigina, topiramato y luego además una benzodiazepina, y aún así todavía continúan con crisis. Dentro de las epilepsias focales vamos a ver la más frecuente de todas, que es la epilepsia medial del lóbulo temporal. Y os quiero llamar la atención sobre la imagen de resonancia. Si os la pusieran en un corte coronal de resonancia magnética, tenéis que fijaros siempre en los hipocampos, si son simétricos o si alguno aparece con alguna alteración, como por ejemplo en este caso que aparece una atrofia severa. Cuando la historia clínica de la epilepsia medial del lóbulo temporal suele ser primero crisis febriles prolongadas en la infancia, luego un periodo asintomático y en la adolescencia el paciente comienza con crisis parciales complejas, que además suelen responder muy mal al tratamiento médico y sí que responden bien al tratamiento quirúrgico. Estas crisis parciales complejas suelen iniciar como una parcial simple vegetativa, es decir, una sensación de náuseas, vómitos, sensación de pesadez en el estómago que asciende y luego es cuando empieza la vista fija, falta de respuesta, automatismos.
La otra de las epilepsias parciales más frecuente es una que no es lesional. Aquí la resonancia es normal. Es la epilepsia rolándica o epilepsia parcial benigna de la infancia con puntas frontotemporales. ¿Recordáis este niño que hacía una crisis del área rolándica, que era del área bucofonatoria, que solía ser por la noche, durar varios minutos y a veces hacía una convulsión generalizada y otras no? En el electroencefalograma la actividad de fondo es normal, pero se aprecian puntas. Lo patológico de los electroencefalogramas es cuando aparecen estas espigas o estas puntas. Entonces, en este caso aparece en la región frontotemporal bilateral, aunque solo le haya dado la crisis de un lado. Tienen pocas crisis a lo largo de la vida, a lo mejor tienen 2 o 3 o 4, y lo ideal es no tratarlos con nada porque todos los fármacos acaban produciendo algún efecto secundario, pero si hay mucha ansiedad y tenemos que elegir uno, otra vez valproato. Importante el estatus epiléptico, que son crisis que duran más de 5 minutos o más de 3 crisis sin recuperación de la conciencia entre ellas. Hay que saberse, tratamiento en la fase superaguda es una benzodiazepina por vía intravenosa, que puede ser diazepam o clonazepam, seguido de un fármaco antiepiléptico por vía intravenosa, que puede ser valproato, fenitoína o levetiracetam. Es muy importante el tratamiento rápido. Si en media hora no han cesado las convulsiones, necesitamos una anestesia general con propofol o midazolam y necesita ya tratamiento en UCI. Fijaros que tiene una mortalidad muy alta. Esto es una urgencia médica. El diagnóstico se hace por la anamnesis, te describen las crisis, por un electroencefalograma, aunque si sale normal un electroencefalograma basal no excluye el diagnóstico, y en la resonancia magnética, por lo menos en aquellas que cursan con crisis focales, para ver si hay alguna lesión. Pero el gold estándar del diagnóstico de la epilepsia es el vídeo EEG, en el que se registran simultáneamente la actividad clínica y la actividad eléctrica y se ve si la actividad clínica corresponde con alguna alteración en el electroencefalograma. El diagnóstico diferencial fundamental de las crisis es con cuadros sincopales en los que se produce una recuperación mucho más rápida sin cuadro confusional prolongado como sí ocurría en las crisis epilépticas. Con respecto a los fármacos utilizados, estos son los que se pueden utilizar en monoterapia. Solo para que os suene el nombre: fenobarbital, fenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina, valproato, lamotrigina, levetiracetam, topiramato. Recordad, valproato, lamotrigina y levetiracetam porque son los que valen para casi todo tipo de crisis, ¿eh? Con respecto a los efectos secundarios, solamente os voy a hablar de la fenitoína, que es el que más efectos secundarios tiene. Produce mucho hirsutismo, produce mucha hipertrofia gingival, engrosamiento o endurecimiento de los rasgos faciales y un déficit de factores vitamina K dependientes en el recién nacido, que hay que tratar con vitamina K si su madre ha tomado fenitoína durante el embarazo, y además produce muchas interacciones medicamentosas. Y luego el más limpio, el que menos efectos secundarios produce y menos interacciones medicamentosas, es el levetiracetam. Los pacientes que no responden al tratamiento médico en ocasiones tienen opción de tratamiento quirúrgico en la epilepsia, sobre todo si tienen una esclerosis medial temporal, como la que habíamos visto antes, o bien lo que se llama una displasia cortical, que es una malformación de la corteza cerebral porque los surcos son muy gruesos o porque están mal formados en alguna zona. Con respecto a la epilepsia en mujer, decir que durante el embarazo no se recomienda estar en monoterapia y en la dosis más baja de un antiepiléptico que sea eficaz en esa persona en concreto, pero no se recomienda dejar la medicación porque el riesgo de que te dé una crisis es mayor para el feto que el riesgo de teratogenicidad que tienen casi todos los fármacos. El más teratogénico solo el valproato, especialmente a dosis altas y especialmente si va en combinación con otros fármacos. ¿Y cómo evitamos en lo posible las malformaciones del feto? Tomando ácido fólico incluso antes del embarazo. Lo más frecuente como malformación es la espina bífida.
Cambiamos de tema y vamos al extrapiramidal. Y dentro de aquí, pues la enfermedad de Parkinson